Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así la palabra de Jesús: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no la hace, le compararé con un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendieron lluvias, vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina porque le enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. La palabra del Señor está bendecida, puede tomar su asiento. Amén. Maravilloso es el Señor, aleluya. La respuesta del cielo a nuestra crisis. Amén. En estas palabras que acabamos de escuchar, mis hermanos, encontramos a Jesús hablando acerca, como dice el titular ahí, los dos cimientos o los dos fundamentos. Y el maestro pues da un ejemplo de dos tipos de personas o dos tipos de cimientos, como usted lo quiera poner. Y él dice: cualquiera pues que oye la palabra y la pone por práctica, pues lo voy a comparar a un hombre prudente. Ahí hay dos tipos de hombres, hay un prudente y en el otro ejemplo hay un insensato. Dice que el prudente edifica su casa sobre la roca. Y ojo con esto, dice: descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque su casa estaba ¿qué? Fundada sobre la roca. Lo interesante es que cuando Jesús da el ejemplo del hombre insensato, da las mismas características. O sea, tanto a la casa que estaba fundada en la roca como la casa que estaba fundada sobre la arena, vinieron las mismas cosas. ¿Qué dice aquí? Descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. La primera, dice Jesús, no cayó porque estaba fundada sobre una buena zapata, diríamos hoy en día. Estaba fundada sobre la roca. Sin embargo, aquel que fundó su casa sobre la arena, los mismos vientos y ríos que chocaron con ímpetus contra la que estaba sobre la roca, también chocaron contra la que estaban sobre la arena. En otras palabras, mis hermanos, lo que quiero decir es que a todos nos va a llegar momentos difíciles. A todos nos van a llegar momentos, yo diría, muy difíciles. De hecho, la Biblia dice que muchas son las aflicciones del justo, más de todas ellas nos librará el eterno Dios, Jehová. Pero aquí el énfasis del maestro es que hagamos caso a sus mandamientos. Él no dice aquí que lo que guardemos los mandamientos no nos van a venir problemas. Él dice que van a venir, pero no van a poder contra nosotros. Lo que nosotros tenemos que procurar es que nuestra casa esté sobre la roca. En otras palabras, que estemos guardando los mandamientos de Dios para cuando lleguen los momentos. Estamos en Mateo 7, 24 al 29. Lo que Jesús está advirtiendo a sus discípulos es que procuremos con diligencia que nuestra casa, nuestro fundamento, que las palabras que Él ha enseñado, nosotros le prestemos atención y cumplamos con esa palabra, para que cuando esos momentos de crisis lleguen a nuestras vidas, no puedan derribarnos. Muchos años después, el apóstol Pablo hablaría de esto cuando está hablando a los Efesios, está hablando acerca de la armadura del cristiano. Cuando da las características de la armadura, al final dice: para que estemos firmes en el día malo. ¿Cuál es el día malo? El día de la crisis, el día del problema, el día cuando tú no sientes congregarte, el día cuando tú no sientes orar,
El día cuando te vienen problemas por todos los lados que tú no sabes por dónde y por qué vienen, porque tú estás bien. No tienes que cuestionarte tú ni cuestionar a Dios, porque ya Jesús nos lo está advirtiendo. Van a venir ríos, van a soplar vientos, golpearán contra aquella casa, pero no caerá. Sí, estamos cumpliendo sus mandamientos. No así aquellos, dice Jesús aquí, que fundan su casa sobre la arena. ¿Quiénes son esos? Los que se cansan de escuchar y escuchar y escuchar la palabra todos los días, todos los sábados, todos los domingos, donde quiera, pero no la ponen por práctica. No solamente no la ponen por práctica, no la creen, porque si la creyeran, la pusieran por práctica. El ministerio de Jesús se caracterizó por su gran fama. La Biblia dice que multitudes seguían a Jesús. Varias veces la Biblia afirma que multitudes seguían a nuestro maestro. Pero Jesús se encargaba de filtrar y dividir los discípulos de los seguidores. Jesús siempre va a tener simpatizantes, porque la palabra de Jesús es llamativa, es dulce, cautiva. Mira que dice al final, dice, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba, porque le enseñaba con autoridad, no como los fariseos. Porque la costumbre farisaica, como hasta el día de hoy los rabinos, cada vez que enseñan no basado ni siquiera en Dios, sino tal rabino dice, tal rabino dice, tal rabino dice, tal libro dice. Pero Jesús decía, mas yo os digo. Por eso le preguntaron varias veces, pero ¿con qué autoridad que tú hablas? ¿Quién te ha dado esa autoridad? Jesús varias veces lo respondió, mi doctrina no es mía, sino que lo que yo oía de mi Padre, eso les enseño a ustedes. A mí es interesante siempre el capítulo 6, capítulo 5 y 6 de Juan. Esa discusión de Jesús con el pueblo y los líderes religiosos es interesante, porque ahí ellos querían descalificar la autoridad de Jesús. De tal manera que lo último que le dijeron es que era hijo de fornicación, que era un insulto a cualquiera, mucho más a Jesús. Porque decirle a ellos, nosotros tenemos a Abraham por padre y tú eres hijo de fornicación, le están diciendo varias cosas, y entre ellas es, al decir ellos, nosotros tenemos por padre a Abraham, tenemos un linaje, y por tener un linaje tenemos una promesa. No solamente tenemos una promesa, tenemos la circuncisión como señal del pacto de la promesa. No solamente eso, que tenemos la salvación garantizada al ser hijo de Abraham, pensaban ellos. Sin embargo, Juan el Bautista le apagó el fuego cuando dijo, no se crean que por ser hijos de Abraham ustedes tienen la salvación asegurada, porque os digo que Dios puede sacar descendientes de Abraham hasta de las rocas. Y no hablaba de la roca literal, hablaba de personas gentiles. Así que, mis hermanos, Jesús está enfatizando en estos dos cimientos que no solamente prestemos atención a la palabra, sino que tratemos de obedecerla. La respuesta del cielo a tu crisis. Una crisis es un evento del cual nosotros no tenemos control. Repito, una crisis es un evento que nos va a suceder y sucede en la vida, del cual tú y yo no tenemos control. Dice, evento que no podemos controlar, llamamos crisis. La crisis revela quién está fundamentado en la roca. ¿Por qué es necesario y Dios permite que vengan las crisis en nuestras vidas? Porque ahí se va a saber quién sí, quién no y quién nunca, mis hermanos. Nosotros no podemos controlar la crisis, pero tampoco podemos ser controlados por ella. Y la manera de estar firme en el momento de la crisis es que nuestro fundamento esté en la roca. Cuando viene un huracán, por ejemplo, destruye todo a su paso, y eso es una crisis en cuanto a lo físico, porque no podemos hasta el día de hoy controlar un huracán o un ciclón. Cuando un ciclón viene al país, lo más que podemos hacer como nación es prepararnos para el impacto
del ciclón o de la tormenta que sea. Los medios de comunicación nos advierten los que viven en orilla que se vayan a las partes altas, los que tienen casa con vidrio que la protejan, los que están en zonas vulnerables. Los encargados de la seguridad nacional nos dan pautas para que nosotros podamos traspasar esa crisis. ¿Por qué? Porque no podemos hasta el día de hoy controlar esa crisis. Ahora bien, el huracán revela quién está sobre la roca y quién no lo está. Cuando la crisis viene a nuestra vida, entonces se sabe de qué madera está hecho ese cristiano. Hermano, y aleluya, nosotros deberíamos alegrarnos cuando una crisis viene a nuestra vida. Eso manda la Biblia, claro, eso es un nivel de gloria que pocos alcanzan. Eso es un nivel de gloria que son pocas las personas que al momento de la crisis entienden lo que está pasando. Eso eran los apóstoles y la iglesia primitiva que se alegraban cuando eran azotados por el nombre de Jesús. Hoy en día hay una generación, hermano, que no sé si es en la roca o en la arena o en el agua o en la burbuja, que está fundamentada porque cualquier cosita que le viene a la vida, ya Dios lo ha olvidado, ya Dios no lo escucha. ¿Dónde está tu Dios? Tú me dijiste eso y está pasando aquello, hermano. La crisis es parte de la vida. Voy a repetirlo, la crisis es parte de la vida. Eso va a depender de tu mentalidad, de saber quién te llamó y dónde estás parado. Vuelvo y repito, hermano, porque esto es fundamental. Cuando Jesús habla del que está en la arena y el que está en la casa, a los dos le vienen los mismos problemas. De hecho, el libro de Eclesiastés dice en una ocasión, una misma cosa le sucede al justo y al injusto. A ti te pueden atracar igual que al que no le sirve a Dios. ¿Sabe por qué? ¿Usted sabe por qué? Usted lo pueden atracar y matar igualito que al que no le sirve a Dios. Porque también el sol sale sobre justo e injusto. ¿El sol nada más sale para los cristianos? No, sale para el que violó a una niña, sale para el que atracó anoche, porque Dios no es como el hombre. Porque como dice el libro de Lamentaciones, Dios no nos ha pagado conforme a nuestras obras. Porque aún siendo malo, Dios se deleita en hacernos bondades. Entonces, así como lo bueno que es el sol y la lluvia que cae solamente en la casa de los cristianos llueve. No. Cae también en la casa del que defalca el país. Porque Dios no es como el hombre. Jesús dice en esa ocasión que Dios es bueno y hace salir su sol sobre justos e injustos. Entonces, de una manera que las cosas buenas suceden a buenos y malos, también las cosas malas le van a suceder a buenos y malos. La diferencia está en tu cimiento. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le voy a comparar con un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Vinieron lluvias, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon con aquella casa y no cayó porque estaba en la roca. La diferencia es el cimiento. ¿Dónde estamos cimentados nosotros? Algunos están cimentados en las emociones. Nosotros estamos llamados a controlar las emociones, no lo contrario. No que las emociones me controlen a mí, porque las emociones, hermano, Dios las puso, están ahí para nosotros. Pero nosotros vivimos por fe, no por emoción. Gracias, Ramón. Yo tenía un miembro cuando era pastor que yo le puse Good y sentimiento, porque es que él todo era un sentimiento. Yo no siento hacer esto, yo no siento orar, yo no siento leer la Biblia. Y usted de momento no va a sentir ir al cielo. ¿Usted cree que Pablo se levantaba todos los días con el deseo de ir a predicar? A veces el cuerpo le decía que no, pero él nos enseñó a nosotros que nosotros vivimos por fe, no por vista. La economía dice que pronostica para el 25 una caída. No me interesa. ¿Qué dice la Biblia? Eso sí me interesa. Y no es que voy a estar ajeno a lo que diga la sociedad.
pero es prestar atención a las palabras de Jesús. Las palabras de Jesús son un spoiler de las cosas que van a venir en el futuro. Es un anticipo. Mira, Dios es tan bueno que nos enseñó el camino y también el final. Gracias. Dios es tan bueno que no nos llama vencedores, sino más que vencedores. Entonces hay gente que se deja manipular por los sentimientos. Entonces en el momento de la crisis, el único que paga siempre es Jesús. Porque ellos se van. Se supone que la crisis debe acercarlo a Jesús. No, yo me voy porque Jesús, porque son cristianos caprichosos. Jesús me dejó pasar esta prueba, mi amor. Todavía tú no te han lanzado a un león con hambre y tú bañado de sangre para que te devore. Por eso Pablo dijo, todavía ustedes no han sufrido hasta la sangre para estar de ñoño en estos caminos. Yo siempre le invito a los cristianos, estudien la historia de la iglesia, para que usted vea que usted no está pasando nada. Usted tiene aire acondicionado escuchando la palabra de Dios. Esas tigres tenían que estar de cueva en cueva, de catacumba en catacumba. ¿Por qué? Porque el imperio romano lo andaba persiguiendo. ¿Por qué? Porque predicaban al Señor. Porque amaban como amaba Jesús, pero no soportaban ese mensaje. Por eso le llamaron en el libro de los Hechos. Ahí viene lo que trastornan al mundo. Cristianos de otra madera, cristianos que estaban convencidos de lo que habían visto. Jesús le dijo, vosotros me seréis testigos. La palabra testigo viene del griego marturs, que significa mártires. Ustedes van a morir por mí, dijo Jesús. Y así sucedió. Pero lo interesante es que cuando a Juan y a Pedro lo castigan para que no hablen en ese nombre, ellos salen gozosos. Y esto confunde a los que lo están maltratando. ¿Por qué clase de gente son estas? Se supone que a quien lastigan con un látigo con hueso al final para que le desgarre la espalda, tiene que salir mínimo llorando, mínimo arrastrado. Y estas personas salen gozosos de tener el privilegio, dicen ellos, de sufrir por Cristo. ¿Usted sabe lo que es eso, hermano? Y hoy en día no quieren ni congregarse. No me digan que usted ama a Dios. Porque puede ser que un día usted no pueda. Pero 2, 3, 5 días. Hay gente que yo le digo, pero ¿y si ustedes se quedan para la gran tribulación? No se van a salvar. Porque la Biblia dice que yo creo que salieron más de la gran tribulación que los que se fueron en el arrebatamiento. Porque millares. Hermanos, las palabras que Jesús habla son verdaderas. Sigue diciendo, la crisis es parte del crecimiento de nosotros. Cuando viene una crisis a nuestra vida, crisis puede ser cualquier cosa que usted no pueda controlar, dijimos al principio. Hay cosas que tú puedes controlar, hay otras que no. Para todo lo demás existe la oración, no Mastercard. La crisis es parte del crecimiento. No puedes controlar la crisis ni los problemas, pero sí puedes guiar tu mente a Cristo. La única manera que Dios puede demostrar su poder a través de ti es en el momento de la crisis. ¿Cómo Dios puede sanarte si tú no te enfermas? ¿Cómo Dios no puede bendecirte si tú no pasas por un proceso de escasez? ¿Cómo Dios puede mostrar su gloria en tu vida si tú no pasas ningún tipo, tú nada, tú estás en el limbo? No, hermano, yo he aprendido que Dios a algunos, porque no a todos, Dios trata de manera particular y de diferentes maneras, dependiendo la persona, dependiendo el carácter, dependiendo las emociones. De la manera que Dios trató con Moisés, no trató con Elías. De la manera que llamó a Ezequiel, no llamó a Jeremías. A uno le prohibió casarse, a otro le mató la novia, a otro... O sea, Dios cuando te llama y te trabaja, Él ya te conoce. Él sabe, por eso uno a veces tiene que tener cuidado de, bueno,
Ramón es de carácter pasivo, pero fulano es de carácter fuerte. Dios lo va a trabajar de acuerdo a su carácter. ¿Usted me entiende? Ahí, sobre todo las mujeres son muy emocionales. Dios no le va a pedir a una mujer lo mismo que le pide a un hombre. Amén. O sea, Dios va a tratar contigo de acuerdo a tu carácter. Él te conoce. Dice, por ejemplo, cuando a Sadrach, Mesach y Abednego lo entraron al pozo fue a Daniel, al horno de fuego, para ellos eso fue una crisis, porque era algo que ellos no esperaban y tampoco podían controlar. ¿Qué le quedaba a ellos? ¿Mantener qué? La fe. Estos muchachos estaban bien cimentados, pero tan bien cimentados que a mí yo me emociono cada vez, la digo 1000 veces y 1000 veces es como la primera vez. Porque cuando Nabucodonosor le dice, es verdad que tú no quieres obedecerme, y ellos, yo me lo imagino los tres así hebreos en Babilonia, y ellos le dicen, mira, ya te hemos dicho que no nos vamos a inclinar ante tu estatua, y que el Dios al que le servimos puede salvarnos de tus manos, oh rey. Pero escuche lo poderoso, y si Él no nos salva, como quiera no nos vamos a inclinar. Eso se llama carácter, eso se llama identidad, eso se llama dirección, eso se llama tener fe y honrar a Dios. Mire, esos muchachos provocan dos cosas: ira en Nabucodonosor y gloria en el cielo. Ya bien, hermano, hay cosas que nosotros hacemos aquí que provoca asunto allá. Cuando Josué está peleando y está emocionado, y son las 5 de la tarde, son las 6, dice que el sol se va a ocultar. Dice Josué, no hemos terminado. Luna, párate ahí, y sol, párate ahí. Y señores, Josué detuvo las leyes del universo. Un hombre inspirado, un hombre en fe, cambia las leyes de la naturaleza. ¿Qué hizo Dios? Detuvo la rotación del planeta, pero en el mundo todo se mueve y en el universo detuvo la rotación del sol. Tuvo que detener la demás planetas y también la galaxia, porque si el planeta se detiene pero el sol sigue girando, hay problema. Pero si el sol se detiene y la galaxia, todo se mueve en el universo. Josué provocó eso. ¿Por qué? Porque sabía a quién le había creído. Estos tres jóvenes, identidad, carácter, fe y decisión. Si te quieres, mátame, pero tú no vas a hacer que mis cimientos cambien, que mi cultura cambie. Cuando ellos le pusieron los nombres babilónicos, Sadrach, Mesach y Abednego, que son nombres paganos, babilónicos, ellos se llamaban Ananías, Misael y Azarías, pero cuando una nación conquista a otra, quiere borrar hasta el nombre de las personas. Porque a Daniel le puso el nombre de su dios principal, Belsasar. Pero nunca vemos a Daniel llamándose Belsasar, siempre Daniel, Daniel y Daniel. Eso era el rey de Babilonia que le puso ese nombre. Entonces, mis hermanos, estos muchachos tuvieron una crisis, pero en la crisis se acongojaron. Ay, Dios, primero nos permite que nos conquiste, luego nos maltrata, ahora un fuego. ¿Pero y qué Dios es ese? No, eso lo hace uno que tiene su casa fundada en la arena, que de toda situación se queja. Tienen una queja brancia, ¿qué se dice? Eso. En vez de tener una alabanza en su boca. Mis hermanos, Jesús dormía en medio de una crisis que tenían los apóstoles. Dice que se presentó grande viento en la mar y él estaba durmiendo ahí. Recuerde, la crisis es un evento que no tenemos control. Jesús está en la barca y los vientos soplando para aquí y para allá y él durmiendo. Y uno de los apóstoles dice: maestro, ¿a ti no te importa que nos hundamos, que la barca está para aquí y para allá y tú durmiendo? ¿Usted sabe por qué Jesús dormía? Es bueno conocer las profecías. La profecía decía que Jesús iba a morir crucificado, no ahogado. Ojo, él podía dormir tranquilo porque él sabía que iba a morir crucificado, no ahogado. La barca podía voltearse y no podía morir. Hermano, los tiburones sirven a Jesús.
Bueno, lo dice más adelante, cuando Jesús despierta, se para en la proa y dice, calla y emudece. Dicen los apóstoles, ¿quién es este hombre que el mar y los vientos le obedecen? Porque hay gente que anda en Jesús, pero no saben quién es Jesús. ¿Quién es este hombre que el mar y la... Señores, el Creador, la creación se somete al Creador. Por eso en otro momento, que tenían otra crisis, Jesús alimentó a la multitud, se fue a purificarse de la gente, se fue a orar para el monte a su padre. En la madrugada le dijo, alcánceme en tal lugar. En medio del mar de Galilea se levanta otra crisis. ¡Ay, nos vamos! Y allá alcanzan a ver, dice que es un fantasma. La cultura griega había arropado a la hebrea también. Y ya el cuento de los fantasmas se creía para esa época. ¡Un fantasma! Dice Jesús, no soy un fantasma, soy yo. Soy yo. Estaba caminando sobre el mar porque, repito, la creación se somete al Creador. ¿Cómo él multiplicó los panes? Porque la creación se somete al Creador. ¿Cómo él sanaba los cojos y los mancos? Cojo es una cosa y manco es otra. Manco que le falta un pedazo de pierna. Y él sanó mancos. O sea, que parece que salió la parte que faltaba. Porque yo puedo ser cojo, no tengo mi pierna buena. Pero dice que sanó mancos. Porque la creación se somete. Había un paralítico en Juan 5, que de ahí para allá, nada. Todas las articulaciones muertas. ¿Quieres ser sano? No tengo que... Él nos preguntó por qué tú no has entrado. Porque él lo sabe. A veces no tenemos el milagro por no escuchar bien. No tengo que me meta. Yo te pregunté eso. ¿Tú quieres ser sano? Sí, sé sano. Coge tu camilla y vete. Todas esas venas empezaron a articularse, la sangre a correr, la pierna a enderezarse, porque la creación se somete al Creador. Entonces aquí hay una crisis en la barca y Jesús manda callar los vientos y la mar. Todavía los apóstoles no estaban verdes, como decimos. No habían todavía captado quién es Jesús. De tal manera que ya cuando Jesús le queda poco menos de un año, Jesús caminando le dice, ven acá, yo le voy a hacer una pregunta a ustedes. ¿De quién es el Hijo del Cristo? Dice uno, de David. Eso es lo que nos han enseñado. Entonces, ¿cómo David, por el Espíritu, le dice al Señor, siéntate a mi lado hasta que ponga por estrado a tus enemigos? ¿Cómo si él es hijo le llama Señor? Volvió loco a los apóstoles. Dice ahí que jamás volvieron a hacer una pregunta. Porque ¿quién le responde eso? Si Jesús. Ay, ustedes no saben quién es Jesús. Si David llama Señor al Señor, entonces ¿cómo es su hijo? Pero es verdad, dicen ellos. Ya él está desligándose de todo, hermano. Ya él está para que sepan. Y luego le dice, en otra ocasión, ya que ustedes no saben, ¿quién le dice a la gente que yo soy? Bueno, algunos dicen que tú eres Elías. Elías no puede ser porque lo acaban de decapitar. Unos dicen que eres Jeremías. O sea, Juan el Bautista, con el espíritu de Elías, me miran así. Lo que pasa es que él dijo, ustedes esperan a Elías y yo digo que él era el Elías que había que venir. Es otra cosa. El pueblo hebreo todavía sigue esperando a Elías. Ya Jesús le dijo, ya Elías vino y ustedes hicieron con él lo que le dio la gana. Pero bien, dicen que eres Elías, Juan el Bautista, o alguno de los profetas, y hasta Jeremías. Ok, eso dice la gente que no anda conmigo. ¿Quiénes dicen ustedes que yo soy? Pero ya había pasado un episodio donde yo no podía responderle, mejor se quedan callados. Tuvo el espíritu que agarrar a Pedro y decirle, tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús dice, tú eres bienaventurado, Pedro, porque eso no te lo reveló hombre, sangre y carne, eso fue Dios. Y yo te digo que tú eres Pedro, Kefas. Y sobre esa roca, Dios mío, se ha hecho una religión con esa palabra. Pero la roca aquí es sobre esa revelación que tú has dicho, de que yo soy el Cristo,
Fundaré mi Kehilá en hebreo, mi iglesia en griego, mi iglesia en español. A nadie le digan eso. Ya Cristo se estaba desligando del mundo y quería que en verdad los apóstoles supieran todos. Por eso que en Juan 17 ya Jesús no está, desde Juan capítulo 13 hasta el final, ya Jesús no está en público. Ya Jesús no quiere coro con gente. Ahora va a preparar a los apóstoles. Por eso en el capítulo 15 le habla del Espíritu Santo, ¿quién es? En el capítulo 16 le habla de la asunción del Espíritu Santo. En el capítulo 17 le habla de ¿qué? De la intercesión, de quiénes son ellos y Él. El Padre y yo somos uno y ustedes y yo somos uno. Así como el Padre y yo somos uno, vendremos a orar con ustedes por medio del Espíritu Santo para que todos seamos uno. Y empiezo orando diciendo, Padre, así como tú y yo somos Ejad, así yo quiero que la iglesia, mis seguidores, sean Ejad conmigo, sean uno. Y empieza, hermano, esa oración es muy linda de Jesús, de intercesión. Porque ya Jesús se va y quiere dejar preparado a su iglesia. Capítulo 18, 19 y 20, ya todo es algo íntimo. Entonces, volvemos a la crisis. Dice aquí, la crisis revelan el nivel de fe que tú tienes. Repito, mientras estemos bien podemos cantar y danzar con panderos y arpas. Pero cuando a ti te pasa una situación incontrolable, ¿cuál es tu primera reacción? ¿Alejarte de Jesús? Tienes que volver otra vez para kindergarten de la fe. La gente no lo cree, pero esto es por niveles. Kindergarten. En mi campo decía kindergato. Pero ya yo aprendí cómo que se dice. Hermanos, todos somos iglesia, pero no todos tenemos el mismo nivel de fe ni de revelación. A cada uno de nosotros, dice Pablo, se nos dio una medida de fe. Eso es como una parnasá, que significa una porción. Ahora de ti depende que esa porción crezca o se disminuya. Es como los talentos, mis hermanos. A alguno le dio 10, a otros 5 y a uno 1, dice Jesús, de acuerdo a su capacidad. No es lo mismo que Dios no le va a dar a Pedro lo que le dio a Pablo, porque no era la misma capacidad mental. Y tú dirás, bueno, pero no el Espíritu. Si se da, olvídate de eso. Que a todos se nos dio el Espíritu. Pero el que no fue a la escuela no puede pensar como el que fue a la universidad y tiene el mismo Espíritu. Ahora bien, vuelvo y digo, el que fue a la universidad se embulla tanto en su cuestión de universidad que se olvida del Espíritu. Pero el que no fue, pero ama la vida del Espíritu, supera por mucho al que va a la universidad. El que tiene la universidad tiene conocimiento, pero el que tiene el Espíritu tiene vivencia. Y esto es a través no solamente de conocimiento, sino de vivencia. Que ese fue el error de los rabinos y de los religiosos. Tenían todo el conocimiento de la Torá. Sabían todo, pero no sabían quién estaba enfrente de ellos. Porque no tenían vivencia. Pablo más luego habla de el espíritu de la ley. No es lo mismo tú saber la ley que saber el Espíritu. Saber el Espíritu es interpretar correctamente lo que te pide la ley. Yo no hago nada con tener conocimiento si no sé cómo aplicar ese conocimiento. Yo no hago nada con saberme la Biblia, con todo el mapa. Pero ahora yo tengo el conocimiento, ¿qué hago? ¿Me lo embotello para llenarme de orgullo? No, necesitamos vivencia del Espíritu. Mira, Saúl estaba más calificado que David. De David se dice que cuidaba las ovejas, que solo hacían prácticamente los esclavos o el último hijo, el pelapapa, el chepa. El último placer del viejo. Pero Saúl salió buscando un asna porque tenía propiedades. Y buscando el asna encontró un reino. Tenía más capacidad en cuanto a físico porque era el que más cerca le llegaba le daba el pecho. Cuando Samuel vio eso, dijo, no puede ser otro. Hombrote así, modeló, casi como yo. Sí. Pero no, Dios no andaba buscando físico. Anda buscando vivencia, porque mientras Saúl estaba en los asuntos de su padre, cuidando caballos, cuidando asnas, cuidando parcelas, estaba un jovencito David en el campo haciéndole salmo al Señor. Salmo 8, Dios mío, cuando yo veo los cielos, obra de tus manos, la luna y las estrellas que tú creaste con tus dedos, digo, ¿qué es el hombre para que tú pienses en él? Y el hijo del hombre para que te contente. Lo has hecho un poco menor que los ángeles, pero lo has... Y empieza por ahí.
Mientras está uno enfocado en su trabajo, en su vaina, en su dinero, estaba bien enfocado en adorar, bendecir a Dios. El pelapapa, la chu, estaba endulzando el corazón de Dios. Porque repito, no es conocimiento, no es propiedad, no es lo que tú tengas, es vivencia, mis hermanos. Es que tú estás en tu aposento diciéndole al Padre, ay Señor, yo sí me quejo, pero a partir de ahora voy a hacer un ejercicio. La queja la voy a cambiar por agradecimiento. Mira, yo no tenía un carro, tengo un carro. Yo no tenía vestido, tengo vestido. Yo no tenía esto, Si cambias la queja por adoración, entonces tendrás vivencia del Espíritu. Y cuando venga la crisis, en África, los africanos, no el vulgo, sino el que tiene conocimiento, la palabra crisis, ellos le llaman oportunidad. Cuando una crisis viene, es una oportunidad de ¿qué? De acrecentar tu creatividad, de buscar oportunidades, de ver qué hay detrás, porque detrás de cada crisis hay una enseñanza de Dios. Detrás de cada crisis hay, mira, la crisis es la fuente de la creatividad. Antes de una gente crear la lavadora, pensó, ¿cómo yo puedo lavar sin utilizar la mano? Y empezó la creatividad a florecer. ¿Cómo yo puedo hacer? Ya yo estoy cansado de vela y aceite. ¿Cómo yo puedo hacer que la electricidad, Ahí está Tesla y compañía. En otras palabras, antes de un invento nacer, nació una crisis que la provocó. La necesidad, correcto. Henry Ford decía en su biografía, si yo me hubiera llevado de la gente, hubiera comprado caballos más rápidos. Hay visión que Dios se la da a una gente y no es para todo el mundo. Henry Ford inventó el motor a base de caballo de fuerza, por eso se le llama caballo de fuerza. La velocidad que puede correr un motor se mide en la capacidad de kilómetros que puede correr un caballo. Pero por eso Henry Ford es tan próspero. Y luego nacieron otros más. En pocas palabras, hermano, la crisis te abre la mente a nuevas oportunidades. Porque cada vez que los apóstoles tenían una crisis, conocían un lado de la divinidad de Jesús. Hasta que no se levantó la tormenta, ellos no entendieron que Él era dueño de la tormenta y del viento. Hasta que Jesús no le dijo a Pedro, ven, Pedro no entendía que podía no solamente caminar sobre las aguas. En los libros de los Hechos, la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Por eso es que yo le digo, hermano, que Pablo es otra cosa. Ahora la moda es desacreditar al apóstol Pablo. Sí, muchos maestros por ahí hablando mal de Pablo. Y muchos evangélicos cayendo en ese error. Pedro dice cosas grandes. Pedro, con la sombra, sanaba a los enfermos. Pero la visión de Pablo era más amplia. Por eso Dios le da a cada quien de acuerdo a su capacidad. Nadie, aparte de Pablo, habla de arrebatamiento. Habla de lo que hay en el cielo. Nadie tuvo la experiencia que tuvo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice, porque él se hace el chiquito para que lo carguen. Yo soy el más pequeño de los apóstoles. Sí, pero mi amor, tú tienes casi la mitad del Nuevo Testamento escrito. Porque Dios le dio esa capacidad. Entonces, mi hermano, ya para ir concluyendo, la crisis te hace cambiar y transformar, o debe por lo menos cambiar y transformarte. Nadie que pase por una crisis, sea emocional, sea espiritual, sea física, el fallecimiento de alguien, la pérdida de algo, hermano, hay gente que lo han perdido todo en estos caminos, dinero, casa, y luego Dios vuelve y lo posiciona. Ahí está el caso de Job. Una crisis, algo que él no podía controlar. Le quitan los hijos, le matan los hijos, le quitan los bienes. Y Dios, no sé cuál es el misterio de Dios de dejarle las esposas a los hombres. Hay un misterio, porque se acabó el mundo una vez y a Noé le dejó la esposa. Mata a todos los hijos de Job. Ahora mismo dijo el Señor, Jonathan, ¿y con qué le iba a dar los otros hijos yo a Job? Ahí mismo me lo dije, ¿verdad, Señor? ¿Y con qué iba? Exacto, Jonathan. Sí. En el caso de Noé tenían las hijas, pero fue con la misma esposa que Job tuvo los hijos, pero se la deja, padre. Hay un misterio ahí. La crisis, hermano,
Es para Dios reposicionarte. En una ocasión, cuando mi primer pastor, Plácido Polanco Trinidad se llama, Dios lo tenga donde tenga que tenerlo. Hubo un predicador que dijo, viene una crisis para tu iglesia, se van a ir todos, solamente van a quedar lo que Dios quiere que quede. Yo cuando tenía como 6 meses de convertido, yo no sé de profecía, yo no sabía nada. Mi hermano, yo era brutísimo en cuanto a la cosa de la Biblia, mi primer año. Y yo cuando veía a un predicador que llegaba y decía versículos de la mente, Dios decía, pero Dios mío, yo no me aprendo ni Juan 3:16. ¿Qué es eso? ¿Quién era Génesis? Me dio unos trucos ahí, lo utilicé y funcionan. La esposa de un pastor, primo mío, me dijo, mira, arrodíllate todos los días y pídele a Dios sabiduría, pídele, pero járdalo. Cuando mami se acostaba, yo me iba a la cocina con mi silla, Señor, yo quiero, y funcionó, mi hermano. Yo aprendí que estamos bregando con un Dios vivo, que oye y escucha. Entonces, hermano, nosotros éramos 65, recuerdo yo esa vez, y nos congregábamos en una galería, porque ni siquiera iglesia tenemos, esa iglesia creció así, rapidísimo. Un avivamiento, la gente arrepintiéndose. Llega uno a apagarle el fuego al pastor. Pastor, viene una crisis. Se van a ir todos y se van a quedar lo que Dios diga que se queden. Pero luego de eso, usted va a fructificar en miembro. Y empezó a dar palabra ahí. Yo lo recuerdo, pero yo no lo entendía hasta que pasó. Hermano, eso pasó como en octubre. La palabra fue como en mayo y eso pasó en octubre. Nosotros no olvidamos de eso. Hermano, empezó la gente a irse de la iglesia, a descarriarse, a irse por otra iglesia. Y como todo pastor se preocupó. Y me decía siempre a mí, recuerdo, no te me vayas tú, no te me vayas tú. Yo, pastor, yo no nací para descarriarme. Yo siempre dije al Señor, y una vez en ignorancia se lo dije, no deberían, no hagan eso, hermano. Pero se lo dije en ignorancia. Prefiero que usted me mate a yo descarriarme. Hermano, y yo estaba frío una vez. Y el motor que me atracan, yo una vez casi me chocan. Y recordé eso, no sé por la japonía. No es que yo quiero descarriarme, Dios me libre, esto es demasiado bueno. Pero la iglesia se apagó, hermano. Quedamos como 7, 8 jóvenes. Y un par de viejitas ahí, de esas que van a dormirse a la iglesia. Ellas duermen, pero mira, Dios les revela. Y una que le dijo, pastor, recuerde las palabras que le dio el predicador. Que esa crisis vendría, si iban a ir, pero que iban a volver. Luego, hermano, mire, al siguiente año. Claro, nosotros no nos esperamos de que vengan. Hicimos campaña, evangelización, actividades, y volvimos a hacer como 70. Dios bendijo la iglesia. Hubo una crisis, pero no quedamos sentados. La actitud que tomamos fue, se fue, pues vamos a arrebatársela al diablo. Campaña. Nosotros damos, como era una galería, no era fácil dar culto campaña. Eso era subir la bocina en el techo y volvieron lo que tenían que volver y se convirtieron en lo que tenían que convertirse. En otras palabras, ya hermanos, para terminar, las crisis no son eternas, ni espiritual, ni física, ni económica, ni emocional. Hay gente que lo que tiene es un desorden emocional y están confundidos. Y nosotros podemos ayudarla en esa confusión y orar sobre todo. Las económicas, señores, es que el dinero, escuche esto, el dinero hay que entenderlo y respetarlo. Porque no sé si usted ha leído en el dinero que dice de circulación nacional. Usted lo que tiene que hacer vías para que circule hacia usted. Yo no voy a hablar como Ana Méndez que dice, háblale al billete. No, eso es herejía. Al billete no se le habla, el dinero se le respeta y se le crea vías para que venga, porque es de circulación nacional. El dinero no se hizo para estar estancado. Que venga por 10 y que salga por 1. Los judíos son muy meticulosos con el dinero. Usted no va a encontrar un judío pobre, por lo menos uno de clase media, porque ellos entendieron que el dinero, cómo manejar el dinero. Las crisis financieras son pasajeras. Las emocionales, cuando esas emociones se organizan, son pasajeras. Las preocupantes son las espirituales.
Porque estamos en una generación que no le gusta orar, no le gusta leer Biblia, lo que le gusta es show, parafernalia, luces, brincadera, campamento para hacer su poca vergüenza por ahí, y no pasan tiempo con Dios. Yo me gozaba ayer y le digo, yo le dije a la pastora ayer, le dije a Saray, esto hay que hacerlo en grande. Cuando yo veo jóvenes apasionados por Dios, no se me emociona a mí. Y le hace a uno creer que todavía hay fe y hay ganas. No mira al que se cayó y se quedó, mira al que tiene hambre por Dios. Se lo digo en serio, hermano. No podemos desanimarnos por tropiezos del camino o porque veamos, mire a Cristo. Que si los apóstoles se hubieran puesto a mirar el problema que iba a causar, y Jesús se lo dijo, miren bien lo que ustedes van a hacer cuando, o sea, si se van a seguirme a mí no es fácil porque estamos en contra del sistema. Ellos lo hicieron a costa de su vida. Cualquier ingeniero que va a construir un edificio dice, se sienta y planifica a ver si el dinero le va a dar, no vaya a ser que se quede a la mitad y quede en vergüenza. Esto, hermano, es hasta que Cristo venga. Trabajar, yo le digo a los jóvenes, gástense en Jesús. Ya yo voy para 40, ya yo no puedo hacer los brincos que hacía de 20. No, claro, hermano. Yo en 1 año y 4 meses voy a tener 40. Pero yo le digo, gástese en Dios. No hay una satisfacción mejor que tú llegar anciano sabiendo que tú te has gastado en Dios. Como yo veía a Michael ayer y esos muchachos, mire, gasten. Yo le decía a todo el que saludaba, gástate en Dios. No hay desperdicio, hermano. No hay cosa mejor y no hay palabrita más dulce que esa que te va a decir Jesús. Obrero aprobado, entra al gozo de tu salvación. Dios te va a dar todo lo que tú necesitas. No quizá todo lo que tú quieras, pero sí todo lo que tú necesitas para que tú cumplas el propósito de Él en esta tierra. Trabaja, estudia, pero hermano, no nos olvidemos de Jesús. Así que mis hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde. Cuando la crisis toque su puerta, recuerde que usted está fundamentado en la roca. Puede tocar la mía, en Cristo. Puede tocar la suya,